te saludo, espero que esté bien. Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Una vez más quiero pasar un momento precioso, agradable y estudiar la Santa Escritura. Y, y una vez más deseo de que Dios le bendiga mucho, le guarde y le proteja. Eh, Hoy quiero compartir un tema más de esta serie, la vida, la muerte y la resurrección. Esta es la parte número 8. Y quiero antes de seguir, quisiera que oráramos, ¿sí? Ahí donde está, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, ¿bien? Amado Padre, en este momento pedimos tu protección, tu bendición a través de Jesús, que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos podamos entender y comprender la realidad de tu palabra, oh Dios, y de lo que tú quieres que como seres humanos entendamos y aprendamos. Seas tú glorificado, oh Padre, oh amado Cristo Jesús, y te quiero pedir de que en este momento nos dirijas en este precioso estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que te doy la bienvenida, Dios te bendiga, gracias por estar acá. Y una vez más, esta es la serie titulada La vida, la muerte y la resurrección, hoy la parte 8, y el tema es la inmortalidad del alma, Nefesh, Hebreos 53:15. ¿Tiene condiciones? Ese es el título, ¿sí? Así que entonces vamos a ir a mirar la parte de Génesis, el capítulo 2. Bien, quizás sea un repaso, pero en sí nos vamos a ir a concentrar en la inmortalidad del alma, Nefesh, y tiene condiciones en Génesis 2. ¿Tenía? Vamos a mirar a ver. Bueno, así que entonces Génesis 2:1 dice la santa palabra, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección, dice esta versión Reina Valera 1569. Y en otras versiones dice todo lo que había Dios hecho en la creación. Génesis 2 del 1 al 3. Bien. Así que entonces cuando Dios crea el mundo, entonces lo vincula con los principios de su gobierno. Bien. Entonces es muy importante tener eso. Nosotros ya lo hemos visto. La ley de Dios que está en el cielo. Son los fundamentos de su trono. ¿Sí? Los 10 mandamientos son eternos y perpetuos. Ahora, una vez más vamos a ir a meditar y vamos a ir a considerar algo muy importante hoy. Vamos a hacer un breve repaso, realmente, realmente es muy importante nosotros repasar para poder mirar poco a poco lo que contiene la Sagrada Escritura. Génesis 2:7 lo hemos leído muchísimo, lo hemos leído mucho, pero es muy importante. ¿Sí? Dice entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. ¿Sí? Y entonces ya como vimos, la palabra hayá, fue, del hebreo 19:61, es existir, ser o llegar a ser. Es muy importante esto, ¿sí? Convertir, existir, llegar, ser, suceder, ¿sí? Son esas definiciones también para la palabra hayá, que dice, y fue el hombre un alma viviente, ¿sí? Así de que la palabra alma, ya como la hemos aprendido, ¿no? Un ser viviente, dicen otras versiones, digo. En otras sagradas escrituras
¿sí? Por ejemplo, en la Taná en hebreo, en la Reina Valera 1569 dice alma viviente, ¿sí? En la Reina Valera 1560 dice un ser viviente, ¿sí? Esa palabra ser, alma, que en otros versículos se traduce como personas, ¿sí? Individuos. Alma, Hebreos 53:15, nefesh, nefesh, ¿sí? Hombre, persona, ser. Bien, alma. Muy importante. Entonces hoy nos vamos a concentrar en eso. Es todo el ser, ya como lo hemos aprendido. Pero ahora yo quiero que miremos esta parte acá, ser viviente. Esta palabra viviente del Hebreo 24:16. ¿Sí? Kahai. ¿Sí? Entonces dice que fue un ser viviente. Y si nosotros vamos a la referencia Strong y vemos esta palabra viviente, ¿sí? Hebreo 24:16, Skahai, corriente, sustento, vida, vigor, ¿sí? Vivir vivo, con vida, ¿sí? Es muy importante. Esto lo vamos a ir a tocar y lo vamos a profundizar más adelante, ¿sí? Lo vamos a ir a repasar más detenidamente más adelante, porque como nosotros ya sabemos el primer elemento, ¿sí? ¿Sí? Que Dios hizo del polvo de la tierra, a Farmin Adamá, y después sopló aliento de vida. Esa palabra vida, aliento de vida, es también del 24:16 Kahai, y llegó a ser un alma viviente, un alma, un ser, una persona. Hemos aprendido que el Neshama, el aliento que le da Dios, no es una persona, no es una entidad. Vamos a ir a profundizar estas dos palabras, o sea, esta palabra viviente de vida. Es muy importante. Mira que hoy vamos a ir a mirar algo muy importante ahí. Ahora, Génesis 2:7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, sí, bueno, ya lo hemos leído, pero esa palabra formó, quiero la resal. Es, es una palabra muy importante. La palabra formó, ya como en otros temas atrás, ya lo hemos aprendido, formó, sí, yatzar, formado del hebreo 33:35, ¿sí? Solo un repaso, pero si en el caso de que este es el primer video que ves, te invito a que veas toda la serie, ya que es una serie de varios temas, ¿bien? Bueno, ahora dice, yatzar, formado, crear, formar, hacer, idear. Entonces dice que en Génesis 2:8 dice, y había plantado el Señor Dios un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que formó, que creó, que hizo, que ideó. Esta alma la puso allí. Bien, es muy, muy importante. Bien, pero ahora Génesis 2:9 dice lo siguiente. Acordémonos de que vimos la palabra vida, viviente. ¿Sí? Viviente. Ahora dice, había también hecho producir el Señor de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Dios hace producir de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Y el árbol de vida en medio del huerto también, mira, también. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que entonces aquí en Génesis 2:9 nos encontramos con el árbol de vida, y la palabra vida en la referencia Strong es del hebreo 24:16, Kahai, vivo. Entonces si nosotros vamos ahí y miramos esa referencia, es sustento, vida, vigor, ¿sí? El árbol de vida. Hay otras más, pero para el árbol, que Dios dice que Dios hizo producir de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto. Qué impresionante. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero aquí entonces, aquí está. Es la misma referencia, vida, Hebreo 24:16. Esta misma referencia está en Nefesh Kahai,
vida, un alma viviente, ¿sí? Es la misma referencia. Ahora, vamos a ir a mirar algo. En Génesis 2:9 también leímos de que estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra ciencia es en la referencia Strong, es del Hebreo 18:47, dice. Dat, ¿sí? Y viene del Hebreo 30:45, conocimiento, ciencia, conocer, conocimiento, dotto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Eso es lo que significa árbol de la ciencia, la palabra ciencia. Bien. Ahora, fui a mirar porque dice que da del Hebreo 30:45, daat, ¿sí? Entonces fui a mirar y es la palabra yadá, Hebreo 30:45. Y dice, raíz primaria, conocer, propiamente asegurar al ver, usado en una gran variedad de sentidos figurativamente, literalmente, eufemismo, dice ahí lo que dice la concordancia Strong. Inferencia, incluido observación, cuidado, reconocimiento y causativo, instrucción, designación, castigo, etc. Y entonces ahora dice todo lo que significa. Dice, a ver, yo subrayé las más importantes. O sea, todas son importantes, pero subrayé lo que tiene que ver acá con lo que estamos nosotros considerando. Dice, comprender, conocer, conocimiento, considerar, descubrir, diestro, discernir, distinguir, doler, encontrar, entender, entendido, enterar, entrar, examinar, experimentado, experimentar, experto, inquirir, percibir, preocupar, quebrantar, reconocer, saber, sentir, tener, ver. ¿Sí? Mira todo lo que encierra lo que es la palabra ciencia. Ciencia. En otras versiones dice, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien. Ahora, la palabra ahora para del bien, ¿sí? Del bien, del Hebreo 28:96, la palabra top, ¿sí? Dice que del Hebreo 28:95. Bien. Dice la referencia Strong, bueno, como adjetivo en sentido más amplio, usado igualmente como sustantivo, tanto en masculino como en femenino, singular y plural, bueno, cosa buena, bien, ¿sí? Ahora mire lo que dice, lo que significa. Ahí sigue diciendo, no más cosas, pero quiero ir a lo que significa. Sí, abundancia, acepto, acertado, agradable, agradar, alegrar, alegre, alegría, amigablemente, benéfica, beneficio, benevolencia, benigno, bien, bienestar, bondad, bueno, contento, cosa, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, gusto, hermoso, humanamente, mejor, misericordioso, parecer, placer, prosperidad, rebosar, suave, tesoro. Eso es lo que, esas son todo lo que significa la palabra bien, top, del Hebreo 28:96. Pero ahora la palabra mal, porque dice la ciencia del bien y del mal, es la palabra en el Hebreo 74:51. La palabra mal es la palabra ra y dice que es del Hebreo 74:89. Malo o mal. Adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, fastidiosa, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, mal, maldad, malestar, malicia, maligno, malo, malvado, molesto, parecer, pecado, penoso, perniciosa, perversidad, perverso, quebrantamiento, sarna, terrible, triste. Esto es lo que significa la palabra mal, la palabra en hebreo ra, ¿sí? De la concordancia Stone, Hebreos 74:51. Así que entonces vamos a ir ahora, teniendo eso en mente, vamos a tener esto en mente, vamos a ir a mirar esto importante, la palabra vida, lo que ya vimos, viviente del Hebreo 24:16.
Ahora mira, Dios le sopló aliento de vida, que es del Hebreo 24:16, Cajay, y fue el hombre un alma viviente. La palabra vida y viviente es la misma referencia en Hebreo 24:16. Entonces, sí, mira, ahora qué pasa. Llega el hombre a ser un alma viviente, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿esto hacía al hombre eterno, perpetuo, independientemente? Cuando Dios lo hizo en Génesis, ahí. O sea, el hombre ya podía existir por sí mismo, perpetuo, independientemente. Sería que no necesitaba más nada, ya el hombre ya está. Esto es antes de caer en pecado. ¿Será eso así? Porque él recibió un soplo de vida, de vida. ¿Sí? El soplo no es una entidad. Y llegó a ser un alma viviente. Entonces eso quiere decir de que Él es eterno y perpetuo ahora. Sí, independiente, que no dependa de nadie ahora, ni de nada. La otra pregunta es casi parecida, pero entonces dice, ¿el hombre podía seguir existiendo o perpetuar su vida por sí mismo después de ser creado? En ese momento, en su estado de pureza y santidad. Entonces, ¿el hombre podía seguir existiendo o perpetuar su vida por sí mismo? ¿Sí? Ahora, estas preguntas vamos a tenerlas en cuenta porque esto nosotros tenemos las respuestas ahí en el libro de Génesis. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta es, ¿necesitaba el hombre algo exterior para su mantenimiento o sustento antes de pecar? O sea, quiere decir, ¿necesitaba el hombre de algo exterior a él para sostenerse? ¿En qué sentido? Sostener la vida. Ahora, si lo necesitaba y no lo usaba, ¿podía seguir viviendo? Esa sería la otra pregunta. Miren, quiero plantear esas preguntas y vamos a ir a mirar bíblicamente. Ahora, ¿Dios le podría contar eso como pecado si él necesitaba algo exterior para sostenerse y el hombre no lo quería usar? ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo que no lo quería usar. ¿Sí? Entonces, ¿Dios le podría contar eso como pecado? Bueno, vamos a ir a mirar esto, vamos a irlo a mirar. Ahora, ¿por qué? Porque la ley dice, no matarás, y Adán y Eva lo sabían muy bien, que es uno de los 10 mandamientos de la sagrada ley de Dios, de que estaba en el cielo y ellos lo supieron, lo sabían muy bien. ¿Qué dice la Biblia al respecto referente a estas preguntas? Vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar, ¿sí? Ahora, ya como vimos, ¿sí? ¿Sí? Dice, ahora vamos a ir a empezar. Hay otra pregunta. La inmortalidad del alma, nefesh, en hebreo 53:15, ¿tenía condiciones? Que esto lo encontramos en otras preguntas, ¿sí? Que formulé y que estoy haciendo entonces acá para poder nosotros mirar y que Dios nos dirija en el aprendizaje de su santa palabra. Bien. Ahora, ¿el hombre para perpetuar su vida tenía condiciones? Vamos a ir a seguir. Mira, estas son preguntas muy importantes. Estamos hablando antes de pecar. Ahora, Génesis 2:15 dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Génesis 2:16 dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Bueno, vamos a ir a mirar. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Esta palabra en Génesis 2:16 y mandó es muy importante. Y esta palabra mandó en las referencias Strong es del Hebreo 66:80, mandó, tzabá. ¿Sí? ¿Qué significa? Raíz primaria, intensivo, intense, dice aquí la referencia Strong, si quieres, ahí lo puedes ver, puedes ir, una referencia Strong. Constituir, ordenar. Y ahora mire o sea, varios significados de esta palabra. Dice cargo, constituir, designar, encargar, encomendar, enviar, escoger, establecer, gobernar, imponer, intimar, dar mandamiento, mandar, orden, ordenar, prescribir, prohibir,
recomendar. Mira qué impresionante esta palabra mandó. Aquí tenemos que es un mandamiento, pero también significa prohibir. Pero vamos a ir a mirar. Acá el Señor le da un mandamiento que él debe comer de todo árbol, ¿sí? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero sabe algo importante aquí que nosotros podemos encontrar en la Biblia, Reina Valera, con la referencia Strong. Si nosotros buscamos las diferentes versiones con su referencia Strong, dice que la palabra podrás comer hace una repetición de la misma referencia en hebreo, y esa referencia es del hebreo 398. Hebreo 398. Entonces, cuando nosotros encontramos es dos referencias, o sea, la misma referencia dos veces, es porque es algo muy importante para considerarlo. Podrás comer. La palabra comer, eat, en inglés. ¿Sí? Podrás comer. Es impresionante eso. Mira que cuando aparecen esas dos referencias, que son la misma, pero aparece dos veces. ¿Sí? Ahora, dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. ¿Sí? Y esa es la palabra comer, comerás, akal, del hebreo 398, hebreo 398. Ahí la puedes encontrar. Está en la King James Version, ahí está también. ¿Sí? Raíz primaria comer, literalmente o figurativamente, así lo dice la referencia Strong. Alimentar, mantener, sustentar. Mira qué interesante estas palabras. Esto es antes de el hombre pecar. O sea, tenía que alimentarse ¿para qué? Para mantenerse y para sustentarse. ¿Por mandamiento de quién? Del Señor. ¿Y qué pasaba si él no comía y se sustentaba y se mantenía? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? Bueno, si no comía, si no se sustentaba, entonces podría ¿qué? Morir. Entonces, si no comía, entonces estaba desobedeciendo porque Dios mandó que comiera. O sea, de que para él poder vivir tenía que ¿qué? Tenía que comer. No era que comía por si quería o por hobby o algo o por... No, era para esto. Ahí está la palabra, lo podemos encontrar. Akal, alimentar, mantener, sustentar. Sí, es muy importante. Mira cómo podemos nosotros aquí ver. Dice, la inmortalidad del alma, la nefesh, el alma, el ser. Sí, de Adán. ¿Tenía condiciones? Aquí estamos empezando a ver la respuesta. El hombre para perpetuar su vida tenía condiciones. Ahora nos ha mostrado la palabra de Dios de que Dios puso el árbol de la vida y también debía comer del árbol de la vida. Y el Señor le da mandamiento. De todos los árboles del huerto comerás. ¿Para qué? Para sostenerse, para sustentar. ¿Sustentar qué? Pues para sustentar la vida, porque ¿qué más podríamos nosotros? Y claro, ahora mira. Mire que aquí en Génesis 2:17 hay un mandato. Hay un mandato de Dios al hombre. Génesis 2:17. Que ya vimos cuál es la palabra mandó. Que es mandamiento, pero también hay una prohibición. Y mire lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, a la pregunta, la inmortalidad del alma, la inmortalidad de Nefesh, porque él, claro, tenía inmortalidad, pero tenía condiciones. Claro, sí, aquí está, lo dice claramente que sí. ¿El hombre para perpetuar su vida tenía condiciones? Sí. No solamente debía comer de los frutos, no solamente debía comer del árbol de la vida, sino que ahora no debe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque dice el Señor, él le dijo que el día que de él comieres, morirás. Qué importante eso, pero ahora mira, en Génesis 2:17, la palabra porque
Esa palabra porque, el día que de él comiere, la palabra porque, en la referencia Strong es del hebreo 3588 y es la palabra ki en el hebreo. Ki. Bien. ¿Qué significa? Convenir, maldecir, de seguro, en verdad, sin embargo, ya que. O sea, tiene muchas más, pero quise saltar estas. O sea, de que ahí en la palabra porque nosotros ahí encontramos que también significa convenir, o sea, de que Dios ¿qué? Hizo un convenio con Adán. Le dijo de seguro, en verdad, también significa maldecir la palabra porque del hebreo 3588. Tú puedes ir a la referencia Strong y mirar. Esto es algo muy delicado. Hubo un convenio porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La palabra morirás. Surely die. Aquí la referencia al hebreo se repite dos veces. Hebreo 4191, Hebreo 4191, morirás. Es la palabra mut, mut, o sea, de que sería mut, mut. ¿Sí? Cadáver, consumir, difunto, fallecer, finado, hacer matar, hacer morir. Matar, morir, mortal, mortuorio, muerte, muerto, perecer. O sea, perderás la vida eterna, la inmortalidad, la perpetua existencia. Eso fue lo que le dijo el Señor a Adán. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí hizo el convenio y le dijo. Mira qué importante es esto. Ahora, la muerte eterna, la destrucción total de toda el alma, de todo el ser, de toda la persona. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algo muy importante. El Señor Jesucristo nos hizo a nosotros. La Biblia menciona de que todo lo que ha sido hecho fue creado por Él. O sea que nosotros somos su creación. Sopló en nuestra nariz aliento de vida y llegamos a ser almas vivientes. Sopló en Adán cuando lo hizo. O sea que nosotros somos almas vivientes. Pero entonces, antes de pecar a Adán, Él le dice, ciertamente morirás, la condenación, la muerte eterna, la destrucción total del alma, de la nefesh. Mire qué interesante, o sea que la inmortalidad del alma de Adán, de Adán como ser, ¿sí? El poder el existir para siempre entonces tenía condiciones, ser obediente, alimentarse de los árboles y del árbol de la vida y no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esta misma, la mut, es esta misma clase de muerte de la cual el Señor pronuncia sobre en Ezequiel 28:16, Ezequiel 28:19, o sea, Ezequiel 28:16, ¿sí? Y después se lee el 19. Dice, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Yo te eché del monte de Dios y te eché a mal de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, esta es la destrucción total, la aniquilación total. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a Adán que no vaya a comer del árbol de la vida, porque ahí entonces había lo que era la transgresión de la ley de Dios, ser desobediente a Dios, que conservara la inmortalidad por la obediencia y gratitud hacia el Señor. ¿Sí? Así que la palabra dejarás de ser es del hebreo 369, ayin, como de la raíz primaria que significa ser nada o no existir, no entidad, carecer, cosa, desaparecer, falta, faltar, incurable, inescrutable, morir, nada, nadie, ninguno, número, perecer. Bueno, esas son las que más, ¿sí? Morir, nada, nadie, ninguno. O sea, de que Dios no quería que Adán, ¿sí? Muriera, desapareciera, fuera destruido todo.
¿sí? Porque era la obra de su, de sus manos, la obra de Dios. Dios quería de que no conociera, que no tuviera conocimiento del bien y del mal. Por eso, mira la claridad que tiene. Dios quería que Adán y Eva vivieran para siempre, que fueran, sí, claro, que conservaran la inmortalidad, que no vieran ni gustaran la muerte, porque la muerte es todo lo contrario a la inmortalidad del alma, es todo lo contrario. La muerte es la cesación. La Santa Escritura y la realidad que Dios nos ha dejado para nosotros aprender en la Biblia, lo menciona que Dios lo estipuló en ese orden. La importancia del libre albedrío del hombre, entonces aquí la encontramos. Dios hizo todo perfecto y maravilloso, y Adán era santo y puro y feliz. Él obedecía a la ley de Dios, obedecía a los principios de su gobierno. Una cosa maravillosa, pero ahora Dios le pone a él esta prueba de no comer del árbol de la vida y le advierte y le dice y hace un convenio con él y le dice que no vaya a comer. O sea, es algo maravilloso y nosotros vemos a un Dios tierno, un Dios hermoso, un Dios que, que, que le explica que, es más, ellos supieron de la caída de uno de los querubines que llegó a ser el adversario y el enemigo de nosotros, de la caída de él, que quebrantó la ley de Dios, que quiso ser igual a Dios. ¿Sí? Entonces ellos supieron de esa caída y que estuvieran en guardia y que no fueran a abrirle las puertas a la desgracia. Pero vamos poco a poco en esta historia porque sabemos de que lamentablemente fue así. La importancia del hombre, ¿sí? La importancia del libre albedrío del hombre que Dios le da. ¿Sí? El hombre debe decidir. El hombre tiene libre albedrío para escoger si perpetuar su vida, si mantener su ser, si mantener su vida, mantenerse él como alma, o decidir ser destruido por causa de la desobediencia o pecado. Si gozar de la vida eterna o decidir dejar de ser, tomar el camino del adversario para transgredir la ley de Dios y traer la ruina sobre sí. ¿Tomará él entonces? ¿Será que él va a tomar ese camino de ir en contra de los mandatos de Dios, el camino del adversario para ahora entrar a transgredir la ley de Dios y traer la ruina y la muerte sobre sí? ¿Qué hará? ¿Qué va a hacer? ¿Qué decisión va a tomar? Ya la sabemos, pero entonces esto va a continuar. Así que entonces hemos visto de manera muy importante de que Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz. En un Edén perfecto, todo lo tenía precioso, todo era hermoso, todo era bello, todo era perfecto. No quería que el hombre conociera el bien y el mal, no quería que conociera la desgracia, la muerte, el dolor, el sufrimiento. Él no quería que experimentaran ese conocimiento. Por eso Él le advierte y por eso hemos aprendido de que la inmortalidad del alma, del cual Dios, el Señor, en este caso el Señor Jesucristo, le había dado a Adán, cuando lo hizo, para la gloria de Dios el Padre, Él debía mantener esta inmortalidad, o sea, no probar muerte. Pero ¿cuál era la condición para poder él perpetuar su vida? ¿Cuál era la condición para poder él vivir para siempre? No comer del árbol de la vida y comer de los árboles del huerto y también comer del árbol de la vida. Así que entonces, aquí están. Aquí encontramos las respuestas. Así que el hombre, cuando Dios lo hace, no tiene poder en sí mismo para poder sostenerse. No tenía inmortalidad en él. Necesitaba de comer de los árboles y del árbol de la vida. Y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre dependía de eso. Para poder existir, dependía de la obediencia a Dios y de mantenerse y de comer de los frutos de los árboles y del árbol de la vida.
para poder perpetuar su vida, o sea, para que siguiera existiendo, para poder gozar de la inmortalidad del alma, para poder gozar de la inmortalidad del ser. Qué precioso. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Vamos a seguir con este tema, poco a poco, ir mirando y aprendiendo. Dios le bendiga, le guarde y le proteja. Quiero terminar con una oración. Amado Padre, en este momento, te damos gracias por habernos dado este momento precioso de aprender y mirar, Señor, esto tan importante. Tu palabra, la realidad de las cosas, Señor, que tú has dispuesto, que dispusiste, Señor, en Génesis. Y que ahí está, Señor. Todo está ahí, pero que solo te pedimos a ti, oh Señor, de que tú nos ilumines, nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento para poder ver, Señor, con claridad las cosas. Y la hemos visto, que tu palabra se queda en nosotros para siempre, esta realidad preciosa. Gracias, oh Dios. Bendícenos, síganos ayudando y danos tu Santo Espíritu para poder, Señor, seguir aprendiendo y entendiendo y viviendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga. Si le ha sido de agrado y si quieres compartir, comparte. Comparte con todos tus familiares y tus amigos. Dios te bendiga grandemente y muchas gracias.